estaremos conmemorando 100 años de revolución y 200 de independencia. Hace poco escuché a un senador de la República, refiriéndose a estos festejos, dijo, pues yo no entiendo para qué se gasta tanto dinero, no hay nada que festejar. Este país está hoy peor de lo que estaba hace 2 siglos, peor de lo que estaba antes de la revolución. Francamente, y a lo mejor eso no les va a caer bien, me dio mucho coraje. Mucho coraje porque todos estamos conscientes de los problemas que tiene nuestro país, de los retos que tenemos enfrente, de que estamos viviendo días nublados, muy nublados, pero también es cierto que el país ha cambiado muchísimo. Y déjenme nada más con el ánimo de abrir la conversación, lanzarles algunas reflexiones. ¿Dónde estaba el país en 1810 desde el punto de vista de su población? ¿Cuántos habitantes éramos? ¿Cuántos se imaginan? ¿5, 10, 15 millones? Bueno, ¿cuántos somos hoy? 107, 108 millones, o sea que el país hoy, la nación y la población que es parte de esa nación es mucho más grande, es mucho más vigorosa. ¿Cuánto creen que habrá sido la esperanza de vida? O sea, el número de años en promedio que vivían los mexicanos a principios de 1810 o en 1910. En 1950 eran 53 años. ¿Cuál es la esperanza de vida de hoy de los mexicanos? 77 para las mujeres, 74 para los varones, lo cual me parece una injusticia profunda. A principios del siglo XIX era un horror. Es decir, todavía se daban estas familias en las cuales de 5 o 6 gestaciones morían más de la mitad. Hoy en día la mortalidad infantil se ha reducido sensiblemente y con ello la mortalidad materna. Perdón, hay muchas cosas que festejar. Hace 100 años el 90% de la población era analfabeta. Hoy el 90%, 92% de la población es alfabeta. Hace 100 años el país no tenía electrificación. Cuando uno lee, y Rafael nos podrá platicar al respecto, los grandes momentos de la electrificación era que se habían prendido unas luminarias en el Zócalo de la Ciudad de México. Esos fueron los pasos de hace un siglo. Hoy el 98% de la población tiene electricidad. No podemos negar que ha habido muchos cambios en este país. Uno de ellos, ¿saben qué? Las clases medias, las clases de ingresos medios. Hace 200 años eran inexistentes. Hoy la mayoría de los mexicanos se siente clase de ingresos medios. 97% de los hogares tiene televisión. No sé, pero a mí me parece que tenemos que ser un poco más justos con nuestra realidad y exigirnos, sin duda. Exigirnos, ¿por qué? Porque la pobreza extrema deberá de reducirse en los próximos años y deberá el país de crecer más. Si creciera al 6%, lo lograríamos en 12 años. ¿No les emociona eso? Ese es el México que yo quiero ver. Un México más próspero, más justo, un México donde no haya miseria, donde no haya pobreza. Y para eso necesitamos todos hacer un esfuerzo, ser más productivos, ser más conscientes de que el crecimiento no es un acto de la estadística, es un acto de compromiso con nosotros mismos. Mil gracias. ¿Qué podemos festejar? Yo creo que muchas cosas, pero a mí me gustaría platicar con ustedes acerca de una tradición que a veces perdemos de vista o que está desacreditada porque no la tratamos muy bien, y es una tradición, la tradición electoral mexicana. No podemos perder de vista que desde 1920 a todo lo largo del siglo XX y a principios del XXI ha habido elecciones en México, unas elecciones que se han celebrado según los tiempos constitucionales, con respeto a las disposiciones que establecen que los presidentes tienen que dejar el poder al término de 6 años, los senadores, los diputados igualmente respetan esos plazos y también los presidentes municipales y los gobernadores. Eso que parecería menor, en realidad es un gran logro,
Si nosotros comparamos esa historia con la historia de otros países de América Latina, nos vamos a encontrar con que hay una continuidad que hay que festejar. En este momento, si me dicen, bueno, este es un momento de desconcierto, de desasosiego, estamos en un bache, efectivamente, pero ¿cuál es la certidumbre que tenemos? Una de las certidumbres que tenemos, una certeza con la que contamos. Bueno, que el primer domingo de julio de 2012 habrá una elección presidencial. Y a mí me parece que esa ya es una certeza suficiente. No es suficiente, pero es una gran certeza, es una certidumbre muy importante en un país que tiene graves problemas, pero que encuentra en el proceso electoral la posibilidad de enfrentarlos, de renovar a sus gobernantes y de buscar y exigir mejores soluciones. No hay las posibilidades que había antes de defraudar el voto, al contrario, hemos trabajado muchísimo para defender el voto, y yo confío en las instituciones electorales. Lo que pasa es que los propios actores políticos a veces traicionan esa confianza que los demás tenemos en ellos y en los procesos electorales. La democracia siempre fue para nosotros un objetivo positivo, algo a lo que aspirábamos, algo en lo que creíamos y que sabíamos que era bueno, no como en otras sociedades en donde la democracia tenía muy mala fama, mala reputación y era repudiada. En 1954, siempre me ha llamado la atención, un politólogo inglés llamado Harold Laswell decía: los mexicanos van a votar porque piensan que algún día su voto va a contar. Y yo creo que nos tardamos, desde que él lo dijo, 40 años, pero yo creo que desde 1994 e incluso un poco antes, nuestros votos cuentan, y cuentan de veras. Y creo que todos los septiembres de mi vida, o casi todos, fueron una fiesta en torno a la guerra. Nos enseñaron a fundar o a creer que habíamos fundado nuestra historia sobre la guerra. Nuestros héroes son los que matan o a los que mataron. ¿Cómo vamos a hacer para generar una cultura de la paz? Salimos a la calle, por lo menos mucha gente sale, yo la verdad es que todavía no salgo con miedo, pero mucha gente sale a la calle con miedo, llega a su casa y habla del miedo con el que vive o de la pesadumbre terrible que es vivir en un país como el nuestro. No solamente la gente era analfabeta, el 10% de la gente hablaba español, el 20 o 30 hablaba un mal español, los demás no hablaban español, aunque el español fuera lengua oficial. Eso ya no pasa, ya nos entendemos todos en el mismo idioma. Eso pasaba apenas hace 100 años. Que no hemos construido un gran Estado, que no es muy sólido, que muchas veces lo vemos desafiado, eso es cierto, pero que podemos confiar en que cada uno de nosotros se oye cursi, se oye soñador, pero yo sí creo que una buena parte de la población en México es gente buena, que cree en lo verdadero y espera la belleza. Y yo creo que si ciframos nuestra vida diaria en eso, más que en el miedo y en la decepción, vamos a conseguir muchas cosas, y que si podemos empezar por creer que nuestro país todavía no es tal, lo que sí podemos celebrar es lo que sí tenemos, que es lo que veíamos hace rato. Celebrar lo que sí tenemos y celebrar que tenemos la posibilidad de refundar o de proponernos un país distinto. A mí me parece que es una oportunidad para pensarnos. En parte me parece que hay que celebrar cosas, pero yo creo que es la gran oportunidad para pensar en algo que va más allá de la política, o que va más allá de la economía, o que va más allá de un fragmento que puede ser el sexenio. Yo creo que esta es una oportunidad para pronunciar la palabra México, para ver qué es México, qué ha sido México, qué ha conquistado México y qué fracasos ha tenido México. Yo creo que debemos acercarnos al Bicentenario desde una perspectiva honesta, amorosa y por lo tanto es crítica. Yo creo que no debe ser una perspectiva quejumbrosa, en el sentido de ser simplemente un reflejo, de estarnos simplemente lamentando, pero sí examinando con rigor qué tenemos.
Y yo diría que sí hay cosas que celebrar y me parece que fundamentalmente que lo que tenemos nosotros que registrar es la existencia de México. México existe, que era una hipótesis en 1810 y en 1821. ¿Quién sabe si se iba a cuajar ese experimento? Y creo que se cuajó culturalmente. Y creo que muy pocos países pueden hablar